a todos. Vamos a orar antes de empezar y luego vamos a dar lugar a la enseñanza en esta mañana sobre el Sermón del Monte. Ya empezamos en el capítulo 6 y vamos a ir transitando a partir del versículo 5 en esta mañana, ¿sí? Pero primero oremos. Padre, queremos venir a ti una vez más en esta mañana para darte gracias. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por Cristo, porque sabemos que en Él tenemos redención y vida eterna, y que a pesar de todas las cosas, Señor, y de la realidad de este mundo y de esta vida, podemos vivir confiados, Señor, en que Él ha pagado nuestros pecados y que también Él es el que mantiene en nosotros esa esperanza eterna, Señor, esa fe que tú has puesto en nosotros. Por eso, Padre, queremos agradecerte por el tiempo que nos das juntos, por el tiempo en el cual podemos ser expuestos a tu palabra y también, Señor, poder llevarnos en nuestras almas y en nuestros corazones la verdad de tu palabra, que es la que nos guía, Señor, a poder caminar de acuerdo a ti, la que nos lleva a poder meditar, Señor, en nuestras vidas y cómo estamos andando delante de tu presencia, Señor. Te rogamos por esto, te rogamos que tu palabra, Señor, sea la que cale en nuestros corazones y nos redarguya de pecados si es necesario y nos confronte para que así, Señor, podamos ser hijos obedientes, los cuales, Señor, quieren hacer la voluntad del Padre. Señor, en esta mañana te rogamos para que tú edifiques a tu pueblo una vez más y que también salves a aquellos que están sin Cristo, Señor. Te rogamos esto y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Los invito a que vayamos buscando en nuestras Biblias, ahí el capítulo número 6 de Mateo, en esta mañana. Y hoy vamos a hablar de tipo de oración que Dios quiere, o por lo menos el tipo de oración que Dios busca a aquellos que elevan oraciones a Él, ¿no? Y esto lo vamos a ver a partir del versículo 5, ahí en Mateo, capítulo número 6. A partir de este versículo 5, el Señor sigue hablando de las cosas que se hacen debajo del cielo, digamos, las cosas que llevamos adelante, las acciones que nosotros hacemos y principalmente las acciones que tienen alguna relación con Dios, o por lo menos que debieran tenerla, o hacerlas de alguna manera dentro de cómo Dios quiere que las llevemos adelante. Y la semana pasada, nuestro hermano Nelson trató los primeros versículos del capítulo número 6, en donde el Señor venía hablando del dar, del hecho de dar, ¿no? Y cómo hacerlo, de la limosna, y de cuál debiera ser la intención cuando llevamos adelante esa acción en nuestras vidas. Por lo tanto, el Señor Jesús estaba dando por sentado que sus discípulos iban a dar o iban a llevar adelante esa acción en algún momento, si bien quizás ya lo estaban haciendo, que sus discípulos iban a orar y que sus discípulos iban a ayunar. Porque esto es lo que nosotros vemos en toda esta sección. A partir del versículo número 1, él habla del dar, que eso es lo que tratamos la semana pasada. A partir del versículo 5 empieza a hablar de la oración, y eso es lo que vamos a tratar en este tiempo. Y luego, a partir del versículo 16, él va a hablar sobre el ayuno. Entonces, lo que está haciendo el Señor es mostrando de qué manera o cuál debiera ser la intención cuando uno lleva a cabo estas acciones, ¿no? En el hecho de dar, en el hecho de orar y en el hecho de ayunar. Y sin duda, por lo que hemos visto, ellos tenían una distorsión en lo que, en cómo llevar adelante estas cosas, ¿no?
Entonces, por eso mismo el Señor viene a explicar y viene a dar directrices más precisas de qué se trata el hecho de dar, o cómo debiera ser internamente, o cuál debiera ser la intención delante de Dios para hacerlo, de cómo debiera orar al Señor, cuál es también la intención y cómo hacerlo, y luego más adelante también sobre el ayuno. Entonces, es precisamente de estos temas que el Señor va a hablar, por lo menos en esta sección, ¿no? Y luego va a venir a tocar otras cosas. Pero en esta sección, la explicación va por ese lado. Ya le dio directrices de cómo dar y cuál debe ser la intención de hacerlo, ¿no? Ahora va a empezar a hablar sobre la oración. Cómo uno debiera llevar adelante la oración. Cuál debiera ser el fondo o la base o el motor o la forma, la esencia de la oración, ¿no? Y con el mismo pensamiento en mente. ¿Por qué? Porque había una distorsión en ellos y lo llevaban adelante de otra manera. Él les había enseñado que cuando dieran lo hagan de manera secreta y hasta el punto de sin darse cuenta ellos mismos. Por supuesto uno sabe lo que hace, ¿no? Pero sin tener en cuenta o pensar tanto en ellos mismos, sino que dieran de esa manera, con liberalidad, ¿no? Sin saber lo que hace o lo que produce el espíritu en su interior, ¿no? El espíritu malo, estoy diciendo. Porque muchas veces lo que sucede es que lo hacemos o ellos lo hacían para que todos los demás lo vieran. Y la palabra dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, esa es la intención de base, ¿no? La cual el Señor pone de manifiesto. Y esto es lo que veíamos la semana pasada en cuanto al dar. Que lo hagan de manera secreta, pensando más bien agradar al Padre. Esa es la forma en la cual debiera dar una persona. Y este pensamiento, de esa manera, con esa intención, es lo que se va a mantener en el tema de la oración. Entonces, y luego también en el ayuno, ¿no? Cuando lo veamos más adelante. Entonces, el Señor lo que está haciendo es darle una precisión a las acciones que llevamos nosotros adelante y la que los discípulos, de la manera que lo tenían que hacer ellos, ¿no? En ese momento. Y para eso vamos a leer entonces ahí en el capítulo número 6, a partir del versículo 5 al versículo 8 en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Lo que está haciendo el Señor en este caso es dando más precisión sobre el tema de la oración y de alguna manera explicando cómo debiera hacerse o cómo debiera elevarse la oración a Dios. Uno de los mayores peligros que nosotros tenemos o podemos transitar en la vida cristiana no es la ausencia de religión, sino el hecho de no tener una vida de comunión plena con el Señor, ¿no? O una religión que sea vacía de Dios. Quizás nosotros podemos llevar adelante en nuestras vidas una buena vida en el sentido de presentarnos los domingos en la iglesia, los miércoles en la reunión de oración, pero quizás nuestra vida en lo particular no tiene una vida plena en una intimidad con Dios. Esto a veces nos puede suceder y eso generalmente se puede volcar a la oración, ese faltante, ¿no? En el Sermón del Monte, el Señor Jesús está confrontando en varias oportunidades una espiritualidad que aparenta piedad.
es algo que a los ojos de los demás está bien visto o puede aparentar algo que en el interior puede que no esté sucediendo, ¿no? Que en el interior está o carece de una intimidad real con el Señor. Y esto es lo que el Señor Jesús va a atacar. El hecho de orar de una manera para que todos los demás lo vean, pero no hay una relación directa con Dios. O por lo menos es pobre. Aquí el Señor nos está de alguna manera enseñando a cómo no orar y luego a cómo sí hacerlo, ¿no? Cómo orar. Cómo orar como Él lo ve. Cómo orar de acuerdo a lo que Él dice, ¿no? No está dando una técnica al Señor de cómo orar, sino que está revelando cómo debiera ser el corazón o la verdadera intención del corazón al hacerlo, ¿no? Al orar. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando nosotros oramos? ¿De qué manera nosotros nos sentimos frente a Dios cuando oramos? ¿Oramos de una manera hipócrita, como el Señor va a decir? ¿O lo hacemos desde un corazón sencillo, humilde, buscando que el Espíritu nos guíe a poder orar como el Señor quiere? El Señor Jesús no está corrigiendo la postura física, vamos a decir, de cómo orar, ¿no? No está hablando de qué manera uno se tiene que parar o arrodillar, no está hablando de eso, aunque podría uno hacerlo de cualquiera de esas maneras. El Señor está atacando la postura del alma y de cómo llevar adelante la oración como Él quiere. Nosotros sabemos que desde un entendimiento bíblico y reformado también, debemos recordar siempre que la oración no la hacemos para ganar el favor de Dios. Nosotros siempre oramos y decimos que se haga tu voluntad. Esa es la idea. Y muchas veces esa voluntad nosotros no la tenemos revelada porque no la conocemos escrituralmente, y más cuando se trata de oraciones sobre cosas muy puntuales que no vemos la claridad bíblica para saber qué es lo que Dios va a hacer. Si bien tenemos parámetros generales y mucho en la escritura que nos puede llegar a dar una idea de lo que Dios quiere en ciertas circunstancias, a veces no tenemos claramente la voluntad de Dios. Entonces, oramos en su voluntad. Porque sí sabemos que de manera general la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, para su pueblo también Él pretende esa bondad, que sea de bendición lo que el Señor hace para cada uno de sus hijos. Entonces, no es que oramos para ganarnos el favor de Dios, sino lo hacemos en respuesta de gracia, ¿no? A todos aquellos que han sido reconciliados por Dios por medio de Cristo, o con Dios por medio de Cristo. Es una respuesta que nosotros tenemos a un favor tan grande que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces ahora nosotros nos rendimos a Él y oramos a Él. Entonces, cada vez que debiera haber una oración individual o congregacional, que es la que en la generalidad de las veces escuchan los demás, en un ámbito público, vamos a decir, debiera reinar en nosotros el Espíritu del Señor. Debiéramos tener presente que no estamos orando para los demás, sino que estamos orando para Dios, que estamos hablando con Dios, por medio del Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Y yo sé que muchas veces nos sucede esto, ¿no? No logramos tomar esos segundos o quizás no tomamos en cuenta de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con el Padre, ¿no? Vamos a hablar con el Santo, con aquel que nos salvó, con aquel que ya conoce de antemano lo que vamos a decir. Entonces,
ha de ser y debiera ser en ese espíritu. Pero muchas veces no vamos a la oración así. Muchas veces vamos de manera displicente, vamos porque tenemos que orar, vamos porque es la hora de hacerlo. Bueno, son varias aristas que tiene la oración, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a dividir el pasaje rápidamente en 3 puntos. Vamos a hablar primero de lo que el Señor dice, de la oración hipócrita, de la oración que a veces es como una farsa, ¿no? Vamos a hablar en segundo lugar de la oración verdadera, cómo el Señor quiere que sea. Y en tercer lugar vamos a hablar de la oración bíblica. Yendo al primer punto, lo vamos a ver ahí en el versículo 5, lo acabamos de leer. Dice, y cuando ores, cuando lo hagas, cuando tengas la intención real, verdadera, simple, humilde, reverente de presentarte ante el Señor, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Y para qué lo hacen? Bueno, el Señor dice, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Esto es lo primero que empieza a decir el Señor en el versículo número 5, y está hablando de la oración hipócrita, cuando usando la piedad, lo que se busca es la gloria propia. Cuando usando la palabra o usando el Espíritu de Dios, vamos a decir, se busca la gloria propia. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, empieza diciendo el Señor Jesús. Entonces, lo que hace directamente es una advertencia, ¿no? Una advertencia directa y clara. Ahora, ¿por qué el Señor hace advertencias claras y directas? ¿Por qué lo hizo la semana pasada cuando hablábamos, por ejemplo, del dar? ¿Por qué lo hará? ¿Por qué lo hará cuando habla de ayunar? ¿Y por qué lo hace ahora? Porque ellos, primero porque Él conocía sus corazones y segundo porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Estaban haciendo las cosas para ser vistos, como dice el versículo un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es la hipocresía, no? ¿O qué es un corazón hipócrita? ¿O qué es una persona hipócrita? Bueno, la palabra hipócrita viene del griego hipócrites y se usaba en la antigua Grecia para referirse a quienes usaban máscaras para representar personajes, ¿no? Mostrando emociones o sentimientos que en realidad no eran los suyos. Era una máscara. Eso es un hipócrita. O por lo menos desde ahí viene la palabra, ¿no? Por eso nosotros el significado de la palabra hipocresía lo vemos como el acto de fingir ciertas cualidades, de fingir sentimientos o de fingir creencias quizás, o valores que se profesan, como diciendo una cosa, pero a la vez hago otra cosa, para engañar o con el fin de engañar o manipular a otras personas. Y a menudo buscando ventaja o apariencia de virtud. Eso es lo que sería hipocresía o lo que sería ser una persona hipócrita, ¿no? Falsa, engañosa, mentirosa. Y quizás no con una intención directa como cuando uno tiene una relación con otra persona que le está mintiendo en la cara o lo está engañando, sino a nivel general, para que todos u otros vean, ¿no? Una falsa piedad. Entonces el Señor Jesús está usando aquí este término precisamente para denunciar que ellos estaban haciendo oraciones actuadas. Era una actuación. Así como esa máscara, ¿no? No era algo nacido del corazón. No era algo que nacía desde el espíritu. No era algo que tenía un tiempo previo de meditación de decir, me voy a presentar ante el Padre. No es para que los demás escuchen cuánta piedad hay en mi oración, ¿no?
No era una oración nacida de un corazón genuino. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros podemos ver en este primer versículo es que el problema no es orar en público, de ninguna manera. El problema es orar para el público. Nosotros sabemos que la oración en público no es ningún problema para el Señor. Al contrario, es algo que se debe llevar adelante. Por eso nosotros tenemos reuniones de oraciones los días miércoles y en muchas iglesias se hace quizás en algún otro día, no importa el día, pero sí hay oraciones que se llevan adelante delante del Señor de manera pública. Y sabemos que no hay ningún problema para el Señor que se ore de manera pública, porque por ejemplo en Hechos 2:42 dice, los primeros discípulos, las primeras iglesias, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, había oraciones dentro de la congregación y había oraciones que uno llevaba adelante y los demás las escuchaban, ¿no? Son oraciones públicas. Entonces, no es la oración un problema para el Señor. El problema es cuando se ora para el público, no para Dios. La motivación es torcida si es así. Hay una equivocación en la forma de llevar adelante, en la esencia que debe tener esa oración. ¿Y por qué? Porque esta era la intención de los que estaban ahí, a quienes Cristo les estaba hablando. Porque dice, para ser vistos por los hombres. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman. No aman orarle al Padre. No hay una intención de darle las gracias por la gracia que Él ha tenido en ellos. No hay una intención de orar desde el Espíritu, ¿no? Sino que ellos aman, dice el Señor, el orar en pie en las sinagogas, ¿no? Y en las esquinas de la calle. ¿Con qué fin? Dice el Señor Jesús, que conocía el alma de todos, para ser vistos por los hombres. Ese era el fin de ellos. Bueno, el hipócrita no busca la presencia de Dios, sino la aprobación del hombre. Y estos hombres amaban orar así para ser bien vistos por los hombres, por otros, para que haya aprobación de parte de los otros hombres para con ellos. Digamos que la audiencia que ellos debieran tener, que sería Dios y el cielo mismo, no. Ellos no tomaban en cuenta a Dios. No es Dios quien quiero que me escuche, de alguna manera, ¿no? Sino la multitud. Esa era la audiencia de ellos. La gente que los estaba escuchando. La multitud en las calles, la multitud en las sinagogas o en cualquier lugar público en donde se levanten oraciones hoy día, que solo es para que los demás los escuchen. Esa es la intención torcida a la que Cristo está apuntando, a orar de esta manera. Pero el segundo punto, dentro de este primer versículo que vemos, la raíz del problema es la falta de un corazón humillado. No hay un corazón, cuando se ora así para los demás, no hay un corazón humillado ante Dios. No hay un corazón que está dispuesto a reverenciar al Padre o un corazón que está alineado con el Espíritu de Dios. No, porque la intención es otra. La intención no está basada en un corazón humilde, sino es un corazón soberbio, porque está esperando la aprobación de otras personas. Calvino, en su libro de la Institución Cristiana, dice, nada es más contrario a la oración que la confianza en uno mismo o el deseo de ser estimado por los hombres. Esto es lo que decía Juan Calvino. Nada es más contrario a la oración que la confianza en uno mismo. O sea, en una confianza que sí, oro, cuando oro, pero la verdad es que no estoy confiando en Dios, sino confío en mí mismo. Y eso es lo que ellos querían demostrar. De alguna manera, aunque usando a Dios y usando la oración para que los demás vean.
Entonces nada es más contrario a la oración, dice Calvino, que la confianza en uno mismo o el deseo, que seguramente nadie va a decir, y ellos tampoco, pero de ser estimados por los hombres. Ah, qué oración espiritual. Ah, qué piadoso es este hombre. Ah, cuánta comunión íntima tiene con el Señor. Se lo nota. Bueno, para Dios era una farsa. Cristo lo estaba diciendo así. Ellos aman que les vean cómo hacen esto. Desde la teología reformada nosotros entendemos que, o sea, sabemos sobre la depravación total del hombre, ¿no? Pero esa depravación total del hombre alcanza incluso nuestras disciplinas espirituales. Quiere decir de que nosotros, aunque seamos verdaderos hijos de Dios, muchas veces nuestro remanente de pecado puede hacer que nuestras oraciones estén manchadas y que no sean oraciones que realmente están puestas delante del Señor con ese corazón, sino para que se vean por los demás. El corazón caído que nosotros tenemos es capaz de usar cosas santas para fines egoístas. Es capaz. Somos capaces de caer en esa trampa también. Y Isaías lo dice así, en 29:13, el pueblo me honra con los labios, o con sus labios, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí. De alguna manera esto era lo que estaba pasando con estas personas y el Señor se lo estaba declarando. Ustedes oran, pero no me están orando a mí. Lo están haciendo con otra intención. Lo están haciendo para que los hombres lo vean, ¿no? No es algo que yo estoy recibiendo. No está bien. Y eso es lo que está confrontando el Señor Jesús. Entonces el Señor está declarando algo que es, por otro lado, ¿no? Cuando lo hacen así, como un juicio, ¿no? Solemne. Ya tienen su recompensa si lo hacen así. Ya la tienen. Porque yo estoy al tanto de cómo ustedes están orando. O porque yo sé y porque yo conozco los corazones y sé cuál es la verdadera intención de este tipo de oraciones así, ¿no? Ya tienen su recompensa. Entonces el Señor le está declarando algo que es a temer, ¿no? Porque Dios no le está debiendo nada a esas personas. No les debe absolutamente nada. El salario de ellos era el aplauso humano. Porque ellos buscaban eso. Entonces ya tenían su recompensa. Si ellos lo que pretendían era que los demás vean qué piadosos que eran en esa oración, ya tenían su recompensa. Los demás, vamos a decir, creían esa farsa. Se creían esa farsa. Hermanos, una oración que termina en el hombre solamente, que empieza en el hombre y termina en el hombre, que no está apuntada a Dios, y una oración que no tiene una intención de agradar a Dios, de ir en pos de Dios, nunca va a llegar al trono de Dios. Son de esas oraciones que muchos dicen, son oraciones que no llegan al cielo. ¿Por qué? Porque la intención es equívoca. Porque la intención no es orar al Padre. Y en este caso era para que los demás queden satisfechos o ver qué piadosos que eran ellos. Ahora, en otras oportunidades también nos sucede a nosotros que nos encontramos en las oraciones hablando con nosotros mismos, ¿no? Es como si nosotros en las oraciones calmáramos, nuestras conciencias y nos disponemos, vamos a decir, a hablar un tiempo que decimos que hablamos con Dios, pero en realidad estamos hablando con nosotros mismos, ¿no? Esto a veces también sucede, pero no estamos hablando con Dios. Quizás no sea en público, quizás sea en privado, pero no hablamos con Dios. A veces nos encontramos también con que no tenemos mucho para decirle a Dios. Que no tengo mucho para hablar con Dios. Y a veces nos pasa que no sabemos qué orar a Dios o cómo orar. Todas estas cosas nos suceden. No es lo que Cristo está hablando específicamente en este pasaje, pero estas cosas es para meditar y para ver de qué manera está dispuesto nuestro espíritu para orar al Señor cuando nos disponemos a hacerlo.
El tema de la oración encierra muchas facetas y las intenciones pueden ser varias. Pero la intención que está atacando acá el Señor Jesús, para que todos la vean, es el orar para que los demás digan qué piadoso es este hombre. Como si Cristo no supiera el engaño de nuestro corazón. Como si Dios no conociera de qué manera estamos llevando adelante esa oración. Jesús está denunciando en este versículo un corazón hipócrita, ¿no? Está denunciando una oración que externamente es piadosa, pero internamente es corrupta y que Dios la aborrece. No la toma en cuenta, ¿no? No sube a su trono. El hipócrita no ora a Dios de ninguna manera, sino que ora para ser visto por los hombres. Cuando esto es así, entonces la oración se convierte en el escenario y los demás, o el que ora precisamente, es el actor dentro de ese escenario, ¿no? Está actuando, simplemente. Bueno, el Señor está diciendo, así no. La oración hipócrita, no. Ahora, claro, generalmente muchos de nosotros a veces, bueno, hay oportunidades que tenemos que orar en público, pero en la mayor parte de las oraciones las tenemos en privado, ¿no? Me interesa que nosotros rescatemos de qué manera nos vamos a presentar al Señor en ese momento. ¿Cómo nos estamos presentando? Nos tomamos unos segundos para decir, Señor, guíame en espíritu para orar. Que no sea algo, tengo que orar, pum, y me pongo a hablar y a veces termino hablando conmigo mismo. Bueno, eso es para que nosotros vayamos meditando. No es precisamente de lo que está hablando el Señor, ¿sí? Pero es para que nosotros meditemos en nuestra oración. Y si nos toca hacer oraciones públicas en la congregación, también. No es para que los demás estén escuchando o digan, qué oración hermosa, ¿no? Qué piadoso que es este hombre. Qué intimidad plena tiene con el Señor, porque seguramente tampoco están así. Entonces, es para meditar. Ahora el segundo punto lo vemos en el versículo número 6. Y ahora el Señor va a hablar de qué manera, ¿no? La oración verdadera. Es parte de la comunión secreta, ¿no? Con el Padre soberano. Y esto lo vemos en el versículo 6. Dice, bueno, ya explicó en el versículo 5 cómo no, o cuál es la oración de manera hipócrita. Ahora dice, mas tú, o pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vean ustedes el contraste, ¿no? El contraste es grande. Ya no es más para aquellos que aman orar en pie frente a todos los demás. No, eso está mal, no es la manera, sino que ahora en secreto entra en tu aposento cuando ores y en lo secreto ora a tu Padre. Este más tú o pero tú es crucial, ¿no? Porque lo que está haciendo el Señor Jesús está distinguiendo entre ese verdadero discípulo, el que va a orar con una intención espiritual real delante del Padre, de aquel que era el religioso, superficial, vamos a decir, del versículo 5. Entonces, por eso él dice, pero tú, le está hablando a los suyos, ¿no? Tú, que eres mío, que tienes el Espíritu del Señor, tú que el Señor te ha salvado, tú que el Señor ha convertido tu corazón. Bueno, debes orar así. De esta manera, no es para que me vean los demás, yo tengo que verte. Vamos a decir, Dios dice eso, ¿no? Yo tengo que ver tu verdadera intención, no los demás. Ese aposento, muchas veces nosotros lo llevamos al campo de nuestra propia habitación, ¿no? Que puede ser el lugar en donde descansamos, en donde estamos solos, en donde podemos pensar. Pero en realidad el aposento es como un símbolo, ¿no? Del lugar o de cualquier lugar en donde estemos en sinceridad
y en intimidad con Dios, ¿no? Y en dependencia de Dios. Quizás alguien viva en un lugar en donde no tiene su propia habitación y es un hijo de Dios y quiere orar. Bueno, quizás no tenga la habitación, pero puede tener algún otro espacio en algún otro lado. Ese será su aposento, ¿no? En donde tiene ese ¿cómo decir? Ese espacio o ese lugarcito en donde se encuentra con Dios. El Señor Jesús no está imponiendo un lugar físico aquí. Puede ser nuestra habitación, puede ser el comedor de nuestro hogar, puede ser en la cocina, puede ser a las 5 de la mañana cuando no hay nadie despierto en casa. No importa, no es un lugar físico lo que está hablando el Señor, sino que está señalando una actitud, una forma de llevar adelante esto, ¿no? Una oración que no sea con una máscara, como estaba hablando en el versículo número 5, ¿no? Donde nadie aplaude, donde nadie ve, donde nadie escucha y nadie tiene que impresionar a nadie. Cuando nosotros estamos en el interior de nuestra habitación o en el lugar que cada uno tenga para orar al Señor, nadie escucha. Y nadie tiene por qué escuchar. No está mal si algún familiar escucha que alguien ore, pero ahí es donde está el aposento. Ahí es donde está la intimidad con Dios. Ahí es donde nosotros nos arrodillamos y hablamos con el Señor. Y nadie escucha. Ese es el secreto, ¿no? Eso es orar en secreto. Aquí, en este lugar, en ese lugar, la oración ya no es un espectáculo como antes. No hay ningún escenario ni ningún actor. Está Dios y nosotros, nadie más. Solos. Y es ahí, en ese tipo de oraciones, que nosotros podemos derramar todo nuestro corazón. Derramar con sinceridad toda nuestra realidad. Poner delante del Señor todos nuestros pecados. Eso se convierte en un encuentro, vamos a decir, con Dios. Cercano, íntimo. Eso es lo que Dios quiere. Y en el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, en ese lugar, vamos a decir, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Padre con mayúscula, está hablando de Dios. Y la idea es poder entender y mantener en la oración y antes de la oración que Dios es nuestro Padre. No es porque sí que está puesto en la Escritura esto. Dios es Padre y la idea de Jesús es que se entienda que la base de toda oración cristiana es el mismo Dios. Si no, ¿a quién estoy orando? Termino hablando conmigo mismo, termino, vamos a decir, calmando mi conciencia de alguna manera. Estoy orando porque tengo que orar y la verdad que mi cabeza está en otro lado. Bueno, orar de esta manera, entendiendo que estoy orando al Padre, es lo que Jesús pretende que nosotros entendamos. Él es la base de toda oración, porque Él nos guía en nuestro espíritu para saber cómo orar. Jesús no está diciendo, orale a un Dios que está bien distante, que no sabes quién es y que no sabes ni dónde está. No, el Hijo de Dios sabe muy bien quién es su Padre y quién es Dios. Por eso dice, ora a tu Padre. En esa cercanía, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿y tu padre cómo está? ¿Cómo está tu papá? La pregunta nos llega, ¿no? Nos llega claramente, decir, bueno, me está preguntando por mi papá, no por aquel que yo considero mi papá biológico en esta tierra, si es que lo tengo. Bueno, el Señor nos está diciendo lo mismo, ¿no? Ora a tu Padre, no tu Padre biológico, sino a tu Padre celestial, aquel que te salvó, que te guía, que te conduce, que te guarda. Y esto nos lleva rápidamente a alguna suposición o presuposición, la cual nosotros ya sabemos, ¿no? Como por ejemplo lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, porque si Él es nuestro Padre y le debemos orar a nuestro Padre, es porque nosotros somos hijos de ese Padre, ¿no? Y por cuanto sois hijos, dice Gálatas 4:6, Él envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, ¿no? De Cristo, el cual clama Abba Padre.
Entonces, cuando nosotros oramos, ora al Padre, dice el Señor Jesús, porque Él te toma por hijo. Él te ha adoptado por hijo y podés orar desde esa posición, con total confianza, sin que nadie tenga que escuchar, sin querer ser visto por nadie, de corazón, sinceramente. Y también en Hebreos 10:19 dice, habla del acceso que tenemos nosotros al Padre por medio de Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros, si podemos orar al Padre, es porque Él ya nos abrió el acceso por medio de Cristo para que estas oraciones espirituales lleguen delante de Él. Es como que el Señor vino ahí con barriendo el camino con Cristo mismo para que esas oraciones ahora tengan llegada a Él. Por eso dice, ora a tu Padre, en secreto, en tu aposento, en tu intimidad. Leía lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 178 y nos recuerda lo siguiente: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus beneficios. Eso es la oración. Eso es lo que los hermanos en el tiempo de la Reforma entendían de lo que era la oración. Que es algo bíblico totalmente, porque si nosotros estamos en dependencia de Dios y no oramos para que nos vean los demás, y no oramos para escucharnos a nosotros mismos, y no oramos más que para agradecerle a Dios y entrar en su espíritu para poder orar en espíritu, entonces la oración se transforma en esto, en un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios, en el nombre de Cristo y por la ayuda de su espíritu. No puede tener otra connotación la oración. No oramos porque nosotros somos dignos, oramos porque Cristo es digno. Y en los méritos de Cristo llegamos al Padre en oración. Pero también para avanzar en este versículo 6 dice que Dios ve en lo secreto. Eso es lo que está diciendo. Y Calvino también en el libro de la Institución Cristiana dice, llamamos a Dios Padre no tanto con los labios, sino con un corazón confiado, apoyados en su bondad paternal. Apoyados en su bondad paternal. ¿Por qué? Porque Dios está viendo en lo secreto de eso, en lo secreto, ¿no? En cómo nosotros estamos llevando delante del Padre esa oración y Dios lo ve. No es necesario que lo vea más nadie. Esa omnisciencia de Dios que todo conoce es un consuelo para el Hijo de Dios. Tiene que ser un consuelo. La palabra dice que sin abrir nuestras bocas el Señor ya lo sabe. Pero así todo quiere que nosotros presentemos las cosas delante de Él. Pero así como la oración es un consuelo, la omnisciencia de Dios es un consuelo para nosotros y podemos apoyarnos en esa omnisciencia de que el Señor todo lo sabe. Para el hipócrita eso es terror. Es terror y lo sabe. Y lo sabe porque cuando alguien sabe de que ora en este caso y en este contexto para que los demás los escuchen, también sabe que eso no está bien delante de Dios y que va a tener su recompensa por eso. La oración verdadera no necesita ningún escenario. No necesita ser actuada para nada. Porque el mayor gozo que tiene esa oración es la comunión con Dios. Parte desde ahí. Desde ahí arranca. Y entonces, como tengo una hermosa, íntima relación con Dios, entonces ahí está mi gozo. Que aquel que es mi Padre me escucha cuando no lo merezco. Cuando estoy de espaldas a Él. Cuando por mis pecados tengo que ir más veces a pedir perdón por mis pecados que agradecerle por tantas cosas. Sin embargo, la oración real y verdadera se goza en la comunión con Dios. Y es reconfortante, ¿no? Saber que Dios ve en lo secreto nuestra alma. Nos da tranquilidad de mantener nuestras buenas intenciones frente a Él.
Y es probable que esa oración, así en secreto, en comunión personal con Él, luego tenga consecuencias que muchos podrán ver. Buenas consecuencias. Porque dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así como la consecuencia o las consecuencias de una vida alejada de Dios, los demás la ven. La consecuencia de tener una vida íntima con Dios, también los demás la van a ver. Y el Señor les recompensará en público. No para quedar bien tampoco. No para que lo mismo los demás digan, no se trata de eso. Sino que se trata de hablar secretamente con Dios, que Él es quien ve en lo secreto. Y el Señor hará su obra, de acuerdo a la oración y de acuerdo a su voluntad. Entonces esto es reconfortante, ¿no? Saber que Dios ve en lo secreto. Un corazón que vive así, que ora así, va a ser de bendición. También en medio de la iglesia, en medio de su familia, en medio de la sociedad y en medio del público. Y no va a buscar la recompensa, sino que será natural porque Dios lo va a mostrar. Pero en tercer lugar, nos muestra el Señor Jesús la oración bíblica en un descanso humilde en la soberanía de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 7 y en el 8. Dice, y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes o vosotros le pidáis. Entonces él sigue tratando con aquellos que tienen un espíritu verdadero, aquellos que quieran orar verdaderamente, no de manera hipócrita, ¿no? Entonces es un consejo cuando ores, no usen vanas repeticiones. A veces escuchamos oraciones en público que son permanentemente lo mismo, ¿no? Y hay algo que nos hace ver en los hijos de Dios el crecimiento espiritual y muchas veces se ve en la oración. En la oración se ve el crecimiento espiritual. A veces por años algunos oran de la misma manera y con las vanas repeticiones una y otra vez. Bueno, es para meditar, ¿no? Es para pensar en si nuestro Padre nos está alimentando para que en su espíritu, en nuestra oración, no para tampoco decir palabras ilustres o palabras que todo el mundo o los demás no entiendan, sino que sencillamente la oración va creciendo en función a cómo uno crece espiritualmente. Entonces, cuando el Señor dice, y orando, no usen vanas repeticiones, estaba confrontando también una idea pagana que se pensaba así, ¿no? Dios de alguna manera responde por la cantidad de palabras o por la fórmula en la oración que nosotros llevemos adelante o una insistencia de manera mecánica delante de Dios para que Dios responda. Si no oramos así, ellos pensaban, ¿no? Entonces Dios no va a responder. Bueno, eso es un error. Hay una diferencia entre la perseverancia y la palabrería que a veces puede haber en las oraciones. Cristo no está prohibiendo la persistencia de la oración, de ninguna manera. Y tenemos un ejemplo en Lucas 18:1, donde dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Por lo tanto, el Señor no está diciendo que no deben orar todo el tiempo, no, al contrario, orar sin cesar. Pero que en esas oraciones no sean de vanas repeticiones, ¿no? Porque lo que Jesús no va a tolerar es la oración que cree también que puede imponer a Dios alguna cosa. Sé que no es nuestra intención imponerle nada a Dios porque sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, pero a veces pareciera como que nosotros quisiéramos imponer a Dios porque decimos tantas veces las mismas cosas. Dios, Señor, a ver cuándo haces esto o cuándo llevas adelante esto. A ver, que estoy esperando, ya estoy un poco
ansioso. Bueno, las vanas repeticiones a veces revelan un entendimiento o una teología defectuosa en nuestras vidas. De alguna manera puede estar revelando a un Dios que no escucha. Es como si alguien pensara así, ¿no? Tengo que hablar mucho para que Dios me escuche. O con una cierta cantidad de palabras para que se apiade de mí. Bueno, no es así. Pero a veces podemos entrar en ese error grave. Ahora, no solo eso, sino que también revela que Dios, una oración así revela que Dios pareciera que tiene que ser convencido, ¿no?, de algo. Como que Dios lo tengo que convencer para que esto suceda, o que esto se dé, o que esto pase, o que esto se lleve adelante, lo que sea por lo cual estoy orando. Algunos pensaban en ese tiempo que Dios respondía a ciertas técnicas de oración y por eso usaban también vanas repeticiones de parte del hombre para escuchar. Bueno, un montón de cosas pasaban en ese tiempo a las cuales Jesús, en este tiempo está atacando. Pero la base de esto es que Dios ya sabe. Dios ya sabe, ya conoce nuestras almas. Y esa es la base del descanso del creyente. Porque Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. Entonces nosotros oramos en la voluntad de Dios, sabiendo de que Él sabe cuál es mi necesidad. Y ya no son vanas repeticiones. A veces las oraciones cortas son las más eficientes y las más claras para Dios. Y no es necesario tanta palabrería. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen o tenéis necesidad. Y esto nos está afirmando dos doctrinas que son esenciales: la omnisciencia de Dios y la providencia de Dios, cosas las cuales creemos rotundamente y claramente. Lutero lo decía así: Dios no quiere que pensemos que lo persuadimos con muchas palabras, sino que confiemos en que Él sabe nuestras necesidades antes que se las pidamos. En eso nosotros tenemos que confiar, en que Él ya sabe de nuestras necesidades antes que nosotros las pidamos. No es necesario persuadir a Dios o convencer a Dios de nada. Él lo sabe, solo quiere que la pongamos delante de Él en oración. Y también añade Lutero, la oración no cambia a Dios, pero ciertamente cambia al que ora. Y esto es muy interesante, por eso la oración es un medio de gracia, ¿no?, que también nos hace avanzar a nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de Dios, hay una unión íntima con Dios, hay un saber de que Él sabe de cuál es mi necesidad y entonces descanso totalmente en Él. Y ese descanso se lo presento en oración. Y también la oración no lo usamos como un medio, la usamos como un medio y no como un control. Yo no puedo controlar a Dios. Yo no puedo hacer lo que Él quizás no quiera hacer. O no puedo pretender que no haga algo que Él sí va a llevar adelante. No hay forma de hacerlo así. Nosotros entendemos y afirmamos que Dios decreta el fin. Dios decreta también los medios y la oración es uno de esos medios. La oración es uno de los medios de gracia que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios. La usamos como un medio de gracia para acercarnos al Señor. No oramos nosotros para informar a Dios de alguna cosa, para que Él se entere de alguna cosa, sino para que nosotros alineemos nuestro corazón a su voluntad. La oración verdadera no gobierna a Dios, nunca, jamás. No le dice lo que tiene que hacer, sino que se somete con gozo a su soberana voluntad. Entonces nosotros deberíamos examinar nuestras oraciones, que de por sí son bastante pocas a veces, porque no llevamos todo en oración, como el Señor lo dice. Entonces debemos examinar nuestra motivación al orar. Primero, ¿estamos buscando una comunión con Dios
o un reconocimiento espiritual? ¿Estamos cultivando una vida de oración secreta con Dios? ¿O la verdad es que es pobre mi oración con Dios? Secreta, la íntima, la que se lleva adelante en ese espacio, el cual nosotros tengamos, ¿no? Estamos orando con confianza filial, digamos. Estamos orando a nuestro Padre con esa confianza de que somos sus hijos. ¿O estamos orando con ansiedad? Porque nuestro Padre sabe lo que nos pasa, lo que nos pasa. Nuestro Padre gobierna absolutamente todo y también nos cuida. Entonces, esa es la forma con la cual debemos ir. ¿Y estamos permitiendo también que esa oración nos transforme de alguna manera? ¿O son vanas palabrerías, siempre diciendo lo mismo? Dios no siempre cambia las circunstancias y eso es parte de su voluntad, pero siempre tiene que obrar en el corazón de aquel que ora. Porque para eso es la oración, para comunicarnos con Dios, para presentar nuestra vida delante de Él con toda sinceridad. Entonces, hermanos, como conclusión, Mateo 6, entre el 5 y el 8, nos llama a una oración que primero no tenga hipocresía, a una oración que parta desde la humildad de corazón, con una confianza entre Padre e Hijo, ¿no? Y centrada en la gloria de Dios y no en la gloria del hombre. Esto es a lo que nos llama. Nosotros debemos meditar en cómo estamos orando al Señor. Seguramente no lo hagamos, y quiero pensar que nadie lo hace para que los demás lo escuchen y para que los demás digan, qué piadoso que es este hombre. Quiero pensar de que no es así. Pero tenemos que pensar y meditar en de qué otra manera estamos llevando. Quizás ese no sea el error, pero quizás el error esté por otro lado, ¿no? Calvino enseñaba a orar con reverencia humilde. Lutero nos enseñaba a orar con una fe sencilla. Y los catecismos, el orden bíblico, nos enseña a orar en dependencia de Cristo, en dependencia de Jesús y en el nombre de Jesús. Porque nosotros tenemos que pensar que la oración no es el lugar en donde nosotros mostramos o demostramos nuestra espiritualidad, de ninguna manera, sino que es el lugar en donde nosotros confesamos nuestra necesidad absoluta de Dios. Eso es lo que venimos a traer en la oración. Venimos a depender de su gracia absoluta. La oración que agrada a Dios siempre va a nacer de un corazón regenerado. Si no, será falsa, será hipócrita, como lo que leíamos en el versículo número 5. Una oración de un corazón regenerado se eleva por medio de Cristo y descansa siempre en la soberana voluntad de Dios. Entonces el fin de estos versículos a nosotros nos debe llevar a pensar que si nuestras oraciones no son de esa manera, lamentablemente serán más semejantes a las personas que oran con una intención que Dios no está pretendiendo. Una oración que tienen una motivación distinta a lo que realmente Dios quiere que tenga. Dios no promueve una oración de ese tipo, porque de por sí ese tipo de oraciones ya tienen su recompensa. Cuando oremos, pensemos cuál es la manera bíblica de orar. ¿Cuál es la manera en la cual Jesús dispuso a que sus hijos oren? ¿Y cuál es la manera que agrada a Dios cuando vamos a Él? Solamente hay una manera, en los méritos de Cristo, en el Espíritu, sin que nadie lo sepa. Y no para quedar bien, sino para que cuando estamos en lo secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompense en público, si lo quiere hacer. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar, luego vamos a tomar unos minutitos y luego comenzamos el culto público. Padre,
queremos darte muchas gracias, Señor, porque cuando vamos a la Escritura podemos ver tu gran santidad, Señor. Podemos ver tu carácter y podemos vernos a nosotros mismos, Señor, cuando somos confrontados con nuestros pecados. Señor, cuántas gracias te damos por hablarnos claramente. Cuántas gracias, Señor, te damos por guiarnos en nuestra vida como hijos tuyos. Y específicamente y claramente en este tema de la oración, Señor, para que no oremos de una manera desconsiderada, para que no entremos a tu santo trono, Señor, displicentemente, o sin saber o sin entender delante de quién nos presentamos. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, que guíes a tu iglesia, que edifiques a tu pueblo, Señor, y que de esa manera podemos presentarnos delante de ti, solamente de esa manera, en los méritos de Cristo. Te agradecemos por este tiempo juntos, Padre, y te rogamos, Padre, y te rogamos por lo que sigue, en el nombre del Señor Jesús. Amén.